quiero hablarte sin rodeos, frente a frente, como si estuviéramos tú y yo en una habitación silenciosa donde nada existe excepto tu posibilidad de transformarte. Quiero preguntarte algo que cambiará tu rumbo si te atreves a contestarlo con honestidad. ¿Qué pasaría si en solo 7 días te volvieras alguien tan disciplinado, tan decidido y tan despierto que incluso tú mismo tendrías que mirarte 2 veces para reconocerte? Déjame contarte algo personal. Una madrugada mientras revisaba mis propios principios, descubrí que todo cambio profundo empieza cuando aceptamos que la mente nunca descansa. Siempre está creando, avanzando o destruyendo. Y esa noche entendí que si yo no dirigía mi mente, terminaría siendo gobernado por mis dudas. Por eso estoy aquí hablándote de manera directa. Quiero que sientas la urgencia que yo sentí aquel día en el que decidí que jamás volvería a ser la misma versión de mí. Pero déjame hacerte una pregunta que debes enfrentar sin escapar. ¿A quién estás obedeciendo cada vez que pospones tu crecimiento? ¿A tu miedo o a tu ambición? Te lo digo con claridad. Nadie se vuelve irreconocible mientras siga justificando su mediocridad. Nadie se transforma mientras carga con las cadenas del mañana empiezo. Y tú lo sabes porque la vida te lo ha susurrado más de una vez. Quiero que decidas conmigo, aquí mismo, que esta semana será la línea que separará tu pasado de tu nueva identidad. No quiero que quieras cambiar. Quiero que te ordenes cambiar. Una instrucción, no un deseo. Si haces eso, el mundo tendrá que adaptarse a la fuerza con la que estás a punto de avanzar. Quiero que cierres los ojos un instante y sientas conmigo este pensamiento que cambió mi vida. La identidad no se rompe con motivación suave, se rompe con un golpe interno que te obliga a despertar. Y ese golpe aparece cuando reconoces que la persona que dices ser ya no sostiene la vida que quieres construir. Yo tuve que mirarme con crudeza y admitir que mis hábitos eran más fuertes que mis sueños. Y ese reconocimiento fue incómodo, pero también fue liberador. Déjame preguntarte algo que quizá nadie te ha dicho directamente. ¿Cuántas veces te has escondido detrás de tu propia historia para no avanzar? ¿Cuántas veces has repetido que así soy yo para justificar el cansancio, el desorden, la falta de decisión? Lo sé porque también lo hice. Construí una versión cómoda de mí que me protegía del fracaso, pero también me robaba la grandeza. Y ese robo silencioso ocurre todos los días cuando permites que la costumbre hable por ti. Hoy quiero llevarte a un punto crucial. Antes de cambiar tu vida, debes destruir la mentira más peligrosa que has aceptado. La idea de que no puedes transformarte rápido, esa creencia es una cárcel. Cuando la rompes, todo se acelera. No hablo de motivación pasajera, hablo de un acto mental de autoridad. Una declaración firme donde digas, no vuelvo a sostener esta identidad antigua, quiero que escuches la fuerza de mis palabras. Eres más moldeable de lo que imaginas. No necesitas meses para cambiar, necesitas decisión para asumir una identidad distinta desde ahora. Y cuando esa decisión se activa, tus acciones comienzan a alinearse sin resistencia. Esa es la chispa que enciende todo. Siente este principio vibrando dentro de ti. Hoy empieza la ruptura interna que te permitirá crear una identidad tan poderosa que nadie podrá reconocer la versión antigua que dejaste atrás. Quiero que escuches con atención lo que voy a decirte, porque puede cambiar el rumbo de tu semana completa. El mayor acto de libertad que un ser humano puede realizar es gobernarse a sí mismo. Yo lo entendí cuando descubrí que mis emociones, mis impulsos y mis viejos patrones se habían convertido en pequeños dictadores que tomaban decisiones por mí. No fue fácil admitirlo, pero fue necesario. Ese reconocimiento marcó el inicio de mi verdadera transformación. Permíteme hacerte una pregunta que puede incomodarte. ¿Estás gobernando tu vida o estás siendo gobernado por tu energía más débil? Observa tus mañanas. Observa cómo empiezas el día. Observa si eres tú quien abre el camino o si simplemente sigues el ritmo automático de una identidad cansada. El dominio personal no nace de las grandes metas, sino de los pequeños actos que haces cuando nadie te está mirando. Yo descubrí que la autogestión comienza con una decisión diaria, una decisión silenciosa pero firme, una declaración que dice, hoy yo mando, y cuando dices eso con el corazón alineado, algo se reordena dentro de ti. La voluntad toma el timón, la mente se aclara, el cuerpo responde, la energía se disciplina. No porque sea mágico, sino porque por fin existe un líder dentro de ti. Quiero que sientas esta idea profundamente. El poder no está en los resultados que buscas, sino en la persona que estás dispuesto a ser mientras los construyes. Si logras gobernarte por encima del cansancio, del impulso y de la comodidad, entonces tu transformación será inevitable. Y aquí viene la verdad que muchos temen. Gobernarte no te hace rígido, te hace libre, te permite elegir quién eres en cada instante.
sin depender de tus historias pasadas ni de tus emociones fluctuantes. Esa libertad interior es el inicio real de volverte irreconocible. Quiero compartirte una verdad que descubrí tras años de observar cómo la mente humana se mueve entre la duda y la acción. Todo cambio poderoso depende de un solo momento, el impulso inicial, ese instante en el que tomas una decisión que rompe tu inercia emocional y física. Sin ese primer movimiento, ningún plan, ninguna meta, ninguna intención puede sostenerse. Yo lo aprendí cuando comprendí que mis sueños necesitaban algo más que pensamiento, necesitaban un arranque contundente. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Cuántas veces has querido mejorar tu vida y te has quedado esperando el momento perfecto? Ese momento no existe. Lo que existe es tu capacidad de provocar un inicio pequeño pero firme, un inicio que te obliga a moverte incluso si tu motivación aún no ha despertado. El impulso inicial no nace de sentirte listo. Nace de decidir avanzar aunque no lo estés. Esa es la esencia de la transformación. Yo descubrí que cuando un ser humano genera ese primer movimiento, su mundo entero cambia. El cuerpo entiende que debe obedecer, la mente entiende que ya no tiene permiso para posponer, el entorno empieza a ajustarse a la nueva dirección. Es casi como si la realidad respondiera a tu valentía. Un pequeño acto rompe la resistencia acumulada durante años. Ese primer paso es un mensaje directo al universo, una declaración silenciosa que dice: estoy listo para convertirme en alguien distinto. Quiero que lo sientas dentro de ti. El impulso inicial no necesita fuerza extrema, necesita intención pura. Un movimiento breve pero decidido. Una acción que abra la puerta a una cadena de cambios que no podrán detenerse. Ese pequeño inicio puede ser el motor que te lleve a una versión de ti tan poderosa que tu antiguo yo no sabrá cómo alcanzarte. Quiero que sientas conmigo esta verdad que ha guiado mi vida entera. Nada transforma más rápido a una persona que la disciplina emocional. No hablo de ser frío ni rígido, hablo de aprender a dirigir tu energía interna para que tus decisiones no dependan del estado de ánimo del momento. Yo tuve que enfrentar mis propias tormentas internas para descubrir que la emoción sin control puede convertirse en el mayor saboteador del progreso. Y cuando lo entendí, mi vida dejó de avanzar por impulsos y empezó a avanzar por intención. Permíteme hacerte una pregunta que quizá nunca te has permitido responder con sinceridad. ¿Cuántas oportunidades has perdido porque tu emoción del día te convenció de que no podías intentarlo? La emoción cambia como el viento, pero tu visión debe sostenerse como una roca. Cuando permites que la emoción lidere tu camino, te mueves sin dirección. Pero cuando tú lideras la emoción, la conviertes en una herramienta poderosa. Yo descubrí que la disciplina emocional nace de un acto consciente. Elegir cómo quieres sentirte antes de actuar. Al principio parece imposible, pero con práctica se vuelve natural. Cuando una emoción negativa aparezca, obsérvala, respírala y pregúntate si tiene permiso para decidir por ti. Esa simple pausa puede salvarte de decisiones impulsivas que te alejan de tu identidad nueva. Quiero que entiendas algo profundo. La emoción no es tu enemiga, es tu fuerza bruta, pero necesita dirección. Cuando la entrenas, se convierte en combustible. Cuando la ignoras, se convierte en caos. Y tú mereces avanzar con claridad, no con turbulencia. Siente este principio en tu interior. La verdadera transformación comienza cuando decides gobernar tu mundo emocional con la misma firmeza con la que gobiernas tus acciones. Esa elección diaria te acercará sin pausa a una versión de ti más firme, clara y poderosa. Quiero que escuches con atención lo que estoy a punto de revelarte, porque esta verdad ha moldeado a los hombres y mujeres más extraordinarios que he conocido. La conversación que mantienes contigo mismo determina la calidad de tu vida. No importa cuántos libros leas, cuántas estrategias aprendas o cuántas metas escribas. Si tu diálogo interno te limita, tu destino también se limita. Yo lo descubrí cuando enfrenté mis propias palabras ocultas. Eran pequeñas, silenciosas y destructivas, y estaban moldeando mi realidad sin que yo lo notara. Déjame hacerte una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Qué te dices cuando nadie te escucha? ¿Qué historia repites en tu mente cuando estás a solas? Porque esa historia se convierte en tus decisiones, en tus gestos y en tus silencios. Si tu mente repite debilidad, actuarás débil. Si tu mente repite grandeza, actuarás grande. Así de simple, así de poderoso. Yo aprendí a transformar mi conversación interna con disciplina absoluta. Cada vez que un pensamiento débil aparecía, yo lo enfrentaba con una frase que reafirmaba mi visión, no para negar la realidad, sino para dirigirla. La mente es obediente.
Sigue la voz que más repites. Si repites miedo, te estancas. Si repites propósito, avanzas. Cuando comprendí esto, dejé de negociar con mis pensamientos y comencé a entrenarlos. Quiero que entiendas algo esencial. No eres esclavo de tu diálogo interno, eres su creador. Y si tú lo creas, tú puedes reescribirlo. Cada palabra que te dices es un cincel que esculpe tu identidad. Por eso debes elegir tus frases con intención, no con costumbre. Siente este principio vibrando en ti. Cuando cambias tu conversación interna, cambias tu dirección externa. Esa transformación silenciosa es la que te vuelve impredecible, poderoso e irreconocible para quienes aún te miran con los ojos del pasado. Quiero revelarte una de las claves más subestimadas del crecimiento acelerado. Los microhábitos son pequeños actos que parecen insignificantes pero que tienen la capacidad de reescribir tu identidad desde adentro. Cuando comprendí esto, dejé de perseguir cambios gigantes y empecé a perfeccionar movimientos pequeños, constantes y precisos. Y esa decisión transformó mi vida con una fuerza que jamás imaginé. Permíteme hacerte una pregunta directa. ¿Cuántas veces has intentado cambiar toda tu vida de un solo golpe y has terminado agotado? Esa es la trampa del entusiasmo sin dirección. El verdadero crecimiento no ocurre en explosiones, ocurre en gotas. Una gota hoy, otra mañana, otra pasado mañana. Y cuando menos lo esperas, la acumulación te convierte en otra persona. Yo descubrí que un microhábito tiene 3 características esenciales. Debe ser tan simple que no tengas excusas para evitarlo, tan claro que tu mente no pueda reinterpretarlo, y tan repetido que se convierta en parte de tu respiración. Puede ser levantarte 10 minutos antes, ordenar un único espacio al despertar, beber un vaso de agua al abrir los ojos o escribir una frase de intención antes de iniciar el día. No importa el tamaño del hábito, importa su constancia. Quiero que lo entiendas con profundidad. La identidad no se construye con declaraciones, se construye con repeticiones. Cada microhábito es una prueba silenciosa que le haces a tu mente. Una prueba que dice, soy alguien que cumple lo que dice. Y cuando repites esa prueba todos los días, tu mente comienza a confiar en ti. La autoconfianza no nace del pensamiento positivo, nace de la evidencia diaria. Siente este principio dentro de ti. Si consolidas microhábitos inquebrantables, tu transformación dejará de ser un sueño y se convertirá en una consecuencia inevitable. Esa constancia estratégica te llevará a una versión de ti completamente renovada. Quiero que prestes atención a esta idea que puede darte un giro completo en la forma en que te miras. Existe una frontera invisible entre quien siempre has sido y quien estás a punto de ser. No es una línea física, es una línea mental. Y solo puedes cruzarla cuando reconoces que tu antigua identidad ya cumplió su función. Yo lo viví en carne propia. Hubo un momento en el que entendí que no podía seguir cargando mis versiones viejas mientras intentaba construir una nueva realidad. Ese peso emocional me mantenía atrapado sin que yo lo notara. Déjame hacerte una pregunta que exige valentía. ¿Estás dispuesto a dejar morir la versión de ti que ya no te sirve? Porque esa muerte interna es necesaria. Ningún renacimiento ocurre sin una renuncia previa. Cuando lo comprendí, tuve que enfrentar partes de mí que se habían vuelto cómodas, incluso queridas, pero profundamente limitantes. Y al soltarlas sentí una ligereza que me permitió avanzar con una claridad que nunca antes había experimentado. Quiero que escuches esto. Tu antiguo yo no es tu enemigo. Fue tu maestro, te enseñó lo que debías aprender para llegar a este punto. Pero no puede acompañarte a tu siguiente nivel. Cuando mantienes viva esa identidad te roba energía, enfoque y propósito. Cuando la sueltas, todo se organiza de manera natural. La mente se ajusta, el cuerpo se activa, la visión se afina. Yo descubrí que cruzar esa frontera no requiere fuerza extrema, requiere sinceridad contigo mismo. Sinceridad para admitir que ya no quieres vivir con los mismos patrones, las mismas historias y los mismos miedos. Siente este principio en tu interior. Cuando aceptas dejar atrás a la versión antigua, abres espacio para una identidad más valiente, más clara y más poderosa. Y esa identidad es la que puede cambiar tu vida en una sola semana. Quiero hablarte de una de las fuerzas más peligrosas que existen dentro de un ser humano. La inercia mental, esa tendencia silenciosa que te hace repetir los mismos pensamientos, las mismas decisiones y los mismos hábitos, aunque ya no te funcionen. Yo la enfrenté durante años sin darme cuenta. Seguía pensando como la versión antigua de mí, aun cuando deseaba resultados que pertenecían a una versión más grande. Y esa contradicción interna me mantenía atrapado. Permíteme preguntarte algo con absoluta honestidad. ¿Cuántas veces has sentido que quieres avanzar,
pero tu mente te arrastra hacia comportamientos conocidos. Esa es la inercia actuando. No te detiene con fuerza, te detiene con familiaridad. Te convence de que es más seguro lo conocido, incluso si lo conocido te limita. Cuando lo entendí, supe que debía romper ese patrón antes de intentar cualquier cambio externo. Yo descubrí que la inercia mental se quiebra con un acto consciente y repetido: interrumpir el pensamiento automático. Cada vez que un pensamiento viejo aparecía, yo lo detenía y preguntaba: ¿este pensamiento me construye o me encadena? Ese pequeño cuestionamiento tiene un poder enorme. Te obliga a tomar control. Te obliga a pensar por elección y no por costumbre. Quiero que reflexiones profundamente en esto. La mente elige el camino más fácil, no el mejor. Si no la entrenas, te llevará siempre hacia donde has estado, jamás hacia donde deseas ir. Romper la inercia significa elegir el pensamiento correcto incluso cuando el incorrecto es más cómodo. Requiere presencia, requiere intención, requiere valentía. Siente este principio dentro de ti. Cuando tomas el control de tus pensamientos, tomas el control de tu destino. Y un destino controlado por una mente despierta te convierte en alguien que avanza sin detenerse, alguien capaz de volverse irreconocible en menos tiempo del que imaginas. Quiero compartir contigo una de las revelaciones más profundas que tuve en mi camino de crecimiento: la automaduración. Ese proceso interno en el que dejas de esperar que el mundo te dé permiso para avanzar y decides convertirte en tu propio guía. Yo pasé años buscando aprobación, validación y señales externas que me dijeran cuándo actuar, y mientras esperaba, mi vida se estancaba. La automaduración llegó el día en que comprendí que nadie iba a rescatarme de mis propias limitaciones. Solo yo podía hacerlo. Déjame hacerte una pregunta que puede sacudirte. ¿Estás viviendo como adulto en tu mente o sigues reaccionando como alguien que necesita ser salvado? Cuando respondes desde la dependencia, entregas tu poder. Cuando respondes desde la madurez interna, recuperas tu dirección. Ese cambio no ocurre de un día para otro, pero empieza con una decisión radical: asumir responsabilidad total por tu vida, tus emociones y tus resultados. Yo descubrí que automadurarse significa dejar de culpar a lo externo. Significa mirar tus circunstancias con valentía y afirmar: esto está en mis manos. Esa frase te libera, te coloca en el asiento del conductor, te convierte en arquitecto en vez de espectador. Ya no esperas que el mundo cambie, eres tú quien cambia para influir en el mundo. Quiero que reflexiones sobre esto. La madurez interna no te vuelve duro, te vuelve consciente. Te permite reconocer tus patrones sin justificarte. Te permite corregirte sin derrumbarte. Te permite avanzar sin pedir permiso. Cuando desarrollas esta fuerza silenciosa, tus decisiones adquieren un peso distinto. Tienen claridad, tienen dirección, tienen autoridad. Siente este principio vibrando dentro de ti. Automadurarte es el acto que te separa definitivamente de tu viejo yo. Es el puente que te conecta con una versión más sabia, más firme y más capaz de crear la vida que deseas con determinación inquebrantable. Quiero hablarte de un principio que transforma la vida de cualquier persona que lo adopta con seriedad. Vivir desde la intención, no desde la obligación, no desde la improvisación, no desde el impulso del día, sino desde una claridad consciente que guía cada paso que das. Yo descubrí este poder cuando me di cuenta de que durante años había actuado movido por la costumbre y no por la visión. Mis decisiones eran reacciones, no elecciones, y ese modo de vivir me alejaba de la grandeza que sabía que podía construir. Déjame hacerte una pregunta que merece tu sinceridad absoluta. ¿Estás actuando porque quieres avanzar o porque simplemente estás repitiendo lo que siempre has hecho? La diferencia parece pequeña, pero define destinos enteros. Cuando vives por intención, tus movimientos se vuelven precisos. Tu energía se ordena, tu mente se afila. Ya no caminas a ciegas, caminas con propósito. Yo aprendí a detenerme antes de cada acción importante y preguntarme: ¿qué intención sostiene este movimiento? Si la intención era miedo, evitación o necesidad de aprobación, sabía que debía corregir el rumbo. Pero si la intención era crecimiento, claridad o expansión, avanzaba sin dudar. Esa simple práctica cambió mi manera de relacionarme conmigo mismo y con el mundo, le dio dirección a mi fuerza interna. Y esa dirección empezó a crear resultados que antes parecían inalcanzables. Quiero que entiendas esto con profundidad. La intención no es una emoción, es una dirección interna. Es la brújula que evita que te pierdas en la confusión del día. Cuando actúas desde ella, tus decisiones dejan de ser accidentales y se convierten en parte de una construcción consciente. Siente este principio dentro de ti.
Vivir desde la intención te convierte en alguien que ya no se mueve por inercia, sino por propósito. Esa claridad es una de las huellas más visibles de una identidad nueva, firme y completamente transformada. Quiero hablarte de una verdad sencilla pero profunda. Todo cambio poderoso comienza con una decisión clara, no una idea, no un deseo, no una intención débil, sino una decisión que reordena tu mundo interno de inmediato. Yo entendí esto cuando descubrí que la mayoría de las personas no fallan por falta de capacidad, fallan por falta de determinación real. Siguen dudando incluso después de decidir. Y donde hay duda, no hay avance. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Has tomado decisiones que luego abandonaste porque te parecieron pesadas? Eso no es una decisión, es un intento. Una decisión verdadera corta caminos, elimina alternativas y cierra la puerta al retroceso. Cuando tomé mi primera decisión radical, sentí miedo, pero también sentí una claridad poderosa. Supe que había elegido un rumbo que ya no podía negociar. Quiero que entiendas algo importante. El mundo interno se organiza cuando tú te organizas primero. Tus emociones se alinean, tus pensamientos se ordenan, tu energía deja de dispersarse. Todo empieza a girar hacia la misma dirección, no porque ocurra magia, sino porque eliminaste la contradicción interna que te frenaba. Yo descubrí que la decisión firme provoca un cambio inmediato en la postura mental. Te vuelves más alerta, más presente y más consciente de tus movimientos. Cada elección diaria se vuelve parte del compromiso mayor. No necesitas sentirte fuerte, necesitas elegir con firmeza. La fuerza aparece después. Déjame dejarte con esta idea. Una semana es suficiente para reconstruirte si tu decisión es sólida. No necesitas esperar un mejor momento. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas elegir con determinación quién vas a ser a partir de hoy. Siente este principio dentro de ti. Una decisión auténtica puede convertirte en alguien totalmente distinto en menos tiempo del que imaginas, siempre y cuando la sostengas con claridad y sin retrocesos. Quiero hablarte de un principio que transforma cualquier proceso de cambio cuando se aplica con honestidad. El enfoque. No el entusiasmo pasajero, no la emoción inicial, sino la frialdad estratégica de elegir una dirección y sostenerla sin distracciones. Yo aprendí este concepto cuando noté que mi mente saltaba de idea en idea, buscando velocidad pero perdiendo profundidad. Y sin profundidad, ningún cambio es real. Déjame hacerte una pregunta sencilla. ¿A qué le estás dando tu atención hoy? Porque tu atención es la materia prima de tu identidad. Si la entregas a problemas, te llenas de dudas. Si la entregas a crecimiento, te llenas de propósito. El enfoque define quién llegas a ser. Yo descubrí que en una semana puedes transformarte más de lo que imaginas si decides eliminar el ruido mental. No necesitas hacer muchas cosas. Necesitas hacerlas correctas. Un objetivo claro, una acción diaria, una vigilancia constante sobre tus pensamientos. Esa estructura simple te da control. Quiero que entiendas esto. El enfoque no llega por inspiración, llega por eliminación. Eliminas aquello que te distrae. Eliminas aquello que te resta energía. Eliminas aquello que alimenta tu identidad antigua. Cuando haces ese corte consciente, tu mente encuentra un camino limpio para avanzar. No se trata de trabajar más, sino de trabajar con dirección. Yo practiqué este principio todos los días. Antes de moverme, preguntaba, ¿esto fortalece mi identidad nueva o la debilita? Esa pregunta elimina dudas y aclara prioridades. Te vuelve más disciplinado sin obligarte, porque entiendes qué te impulsa y qué te frena. Quiero que sientas este principio dentro de ti. El enfoque te da una ventaja incomparable. Te hace preciso, te hace firme, te hace eficiente. Cuando decides enfocar tu energía, tu transformación deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural. Ese nivel de claridad te hace avanzar con una fuerza que pocos pueden igualar. Y aquí entra el siguiente golpe de realidad. No esperes a sentir motivación para cambiar. La motivación llega después del movimiento, no antes. Primero actúas, luego tu mente te sigue. Si hoy te cuesta avanzar, no es porque seas débil, es porque tu cerebro se acostumbró a un patrón. Y los patrones no se rompen con emoción, se rompen con acción repetida, incluso cuando no quieres. Así que escucha esto con atención. Si quieres una vida distinta, debes empezar por un gesto pequeño, pero firme. Algo tan simple que tu mente no pueda decirte que no. Y una vez lo haces, una vez rompes la inercia, ya no estás luchando contra una montaña. Solo estás dando el siguiente paso. Ese será tu entrenamiento desde ahora. Pequeñas acciones constantes. Cero excusas,
Cero negociaciones, porque cada vez que actúas en contra de tu flojera, estás destruyendo tu identidad vieja pieza por pieza. Y cada vez que cumples algo pequeño, estás construyendo la versión que siempre estuvo esperándote. Esto es lo que nadie te dijo. No necesitas un gran comienzo, solo necesitas uno real.